Repaso del repaso. A ver, la clase son las definiciones de propiedades y el comportamiento de un algo. En nuestro ejemplo usamos, ustedes seguramente en cuestiones de programación van a utilizar cosas más relacionadas a las aplicaciones que vayamos implementando. El objeto es una instancia particular de una clase, ¿sí? Después tenemos métodos, que son los algoritmos o la funcionalidad que le quiero asociar a ese objeto. Y tenemos propiedades o atributos, que son los datos asociados a un objeto. Veamos ahora entonces un poco de código. Y también un poco de código relacionado a esta materia y en particular a la clase de hoy. Bueno, definamos o empecemos a pensar en una clase figura, de la cual, de esa clase figura, que es la plantilla, eventualmente voy a ir creando instancias de distintos objetos. Seguramente ahí me dé cuenta que no puedo dejar únicamente la clase figura y de ahí heredar, de ahí crear todas las instancias de objetos. Seguramente tenga que meter alguna clase en el medio, porque, por ejemplo, si miramos en el último método, en el método draw, ¿sí? O sea, todas las figuras geométricas en pantalla que vamos a trabajar nosotros se van a saber dibujar, se van a tener que dibujar, en eso estamos de acuerdo. Obviamente la clase figura no tiene mucha información para dibujarse. O sea, no puede hacer mucho más que decir, bueno, en el contexto al cual yo pertenezco, seteemos algunas variables, como por ejemplo el fill style que yo tengo. Y no mucho más, porque después si la figura que estoy trabajando es un círculo, tendré que llamar a un método correspondiente para dibujar el círculo. Si es un cuadrado, tendré que llamar a un método del context correspondiente a dibujar un cuadrado, ¿sí? Entonces, en este nivel, al nivel de figura, que es totalmente genérica y una plantilla totalmente general, no tengo mucha información. Fíjense el constructor también, ¿no? El método específico para crear una instancia del tipo figura. Tiene una posición XY, eso sí lo sabemos, lo podemos saber, lo podemos asegurar, estamos 100% completamente seguros que todas las figuras geométricas con las cuales nosotros trabajemos en pantalla van a tener una posición XY. Todas seguramente van a tener un tipo de relleno, con relleno, sin relleno, relleno sólido, relleno con un color, relleno con un gradiente, relleno con una imagen, pero algo van a tener. Podríamos decir un borde, pero en principio, porque siempre hay que ir de menos a más, en principio tendríamos eso. Ah, y muy importante, un contexto. O sea, si no tenemos un contexto, ¿a dónde pertenece esta figura geométrica que está en pantalla? Yo no la puedo dejar en el limbo, ¿sí? Y de hecho siempre, siempre, siempre va a estar en un contexto, en el sentido que quien la dibuje a esa figura iba a tener que decir el contexto al cual pertenezco, que dibuje con el método correspondiente que tiene ese contexto, que dibuje una elipse o que dibuje un rectángulo, etcétera, etcétera. Pero en principio, las variables, concentrémonos en esa, posición y un contexto. Y después, bueno, algunas características adicionales más, como tipo de relleno y esas cosas. Y acá lo que decía recién, ¿no? Fíjense ahora que vamos a implementar el dibujar, por ejemplo. El método draw del círculo, que extiende de figura, esa es una forma de referirse a algo que tenemos una clase y luego de esa clase general tengo una subclase, hereda, extiende en base al código ya directamente, es la palabra reservada extends que se usa. Voy a tener la clase figura y ahora voy a tener una siguiente subclase. Una clase que hereda de figura con todo lo que tenía figura, o sea, lo que tiene figura
me lo traigo, lo heredo posición en X, posición en Y, todo eso no tengo que reformularlo aquí. De alguna manera es mi clase padre. ¿Tengo un constructor? Sí. ¿Por qué tengo un constructor? Y porque tengo que hacer cosas que la figura antes no tenía. Por ejemplo, el círculo tiene un radio. La figura no tenía un radio. Como así tampoco va a tener un radio el cuadrado. Pero bueno, cuando trabajemos con cuadrado le tocará el caso de analizarse al cuadrado. Capaz que el cuadrado no necesita que lo que tenía figura, y en ese caso no tendrá que redefinir ningún método. Heredará buena parte de figura y tendrá que implementar únicamente los cambios, como estamos haciendo aquí con círculo. Entonces, creo el constructor de círculo. La primera línea dentro del constructor dice super, con posX, posY, con fill y con context. ¿Alguien sabe qué hace esa línea de super con esos parámetros? Llama al padre. Bueno, porque es obligatorio invocar, digamos, a mi padre. Yo no puedo crear una subclase si no creé primero la clase padre, de la cual estoy heredando todo, ¿sí? O sea, llama al método en el cual estoy, al método constructor del padre, crea la clase figura de alguna manera con toda su estructura, con la variable posX, con la variable posY. Y alguien decía, el contexto en este caso, ¿para qué serviría? De vuelta, nosotros estamos uniendo algo lógico, algo estructural como una figura geométrica con algo visual. Yo después la voy a querer ver en pantalla, la voy a querer dibujar. Y para dibujarla, la tengo que dibujar en un contexto, como ya vimos en la clase pasada. Entonces, de alguna forma, todas mis figuras geométricas van a compartir el contexto. Lo debo haber definido seguramente en mi código al inicio, y luego cuando empiezo a crear las figuras geométricas le voy a decir, tu contexto es este, tu contexto círculo también es este, che cuadrado, tu contexto también es este. Obviamente todas tienen el mismo contexto, al menos si queremos que lo compartan, y al menos si queremos que estén todas dibujadas en el mismo contexto. Fíjense, por ejemplo, que hace el método draw. De vuelta, vamos a invocar al correspondiente método draw de la clase padre, de figura, que no hacía nada. Lo único que hacía era, si recuerdan, era establecer el estilo de relleno de la figura. Pero aquí comienza lo bueno y lo interesante, ¿sí? Acá es donde se dibuja verdaderamente la figura círculo. Bueno, tengo que invocar a los métodos para dibujar la figura en pantalla. Antes decíamos context.beginPath, bla, bla, bla. Bueno, el context ahora es la variable que tienen todas las figuras. En este caso, this, o sea, la instancia esta del objeto en particular, punto, el contexto, y ahí agarra y se dibuja. Y fíjense lo hermoso de esto, digamos, la potencialidad de esto, que ya no dibujo con constantes. Ya no dibujo con variables que están ahí definidas y que si me las olvido de cambiar, digamos, tengo que andar tocando una por una. Ya todo utiliza las variables internas a ese objeto. Entonces, luego, si agarra y yo cambio la definición de la clase, este código, de alguna manera, sigue funcionando, es amigable, es más fácil de mantener. Y si no, me va a chillar la línea que dice this.context.arg. Por ejemplo, si variable posX, bueno, me va a chillar y me va a decir ahora ya no es posX o es otra cosa. De alguna manera hermané, digamos, todos los métodos y hermané todos los draw. Después, por ejemplo, puedo hacer un for en un arreglo de figuras y le puedo decir arreglo subí.draw. Independiente de que sea un círculo, de que sea un cuadrado, ¿sí? Porque todos van a tener el método draw, porque lo heredaron de figura, ¿sí? Eso es un poco lo que charlábamos recién y que estuvimos trabajando acerca del constructor y del draw. Mirá, a ver qué venía en las siguientes figuritas. Bueno, imagínense ahora que hacemos un cuadrado o un paralelepípedo, digamos, para que no sean lados iguales, o sea, algo que tiene forma rectangular, por así decirlo, y cuando los cuatro lados son iguales es un cuadrado. ¿Qué deberíamos tener acá? Algo así. El alto, claro.
¿sí? Sigo usando this.posX, porque posX, acuérdense de que viene desde figure. O sea, lo tengo desde la figura, desde la clase figura allá arriba. Posi, que es la posición. Recuerden que también dijimos que todas las figuras iban a tener posX y posi. Y después rect va a tener with y hey, que no lo tiene el círculo, por ejemplo. Entonces, acá me está dando una pista, digamos, que seguramente en la definición de propiedades de esta clase rect voy a tener la variable with y voy a tener la variable hey. Son la variable with y hey de la clase rect, ¿sí? Por eso es this punto. O sea, es la variable que tengo aquí mismo definida. Nada tiene que ver con el with y el hey de la pantalla, con el with y el hey del canvas, ni nada por el estilo, ¿sí? Y así hay que ir armando de a poco nuestra estructura de figuras, digamos, para darle un enmascaramiento, para darle una cáscara, digamos, y no tener el código pelado a nivel funcional, ¿sí? Básicamente tenemos que empezar a hacer este tipo de cosas para aplicar lo que ya vimos con Context 2D, que es lo que queremos dibujar. Líneas, rectángulos, bueno, imágenes, texto, etcétera. Setear colores, setear grosor, lo que sea. Vamos a trabajar siempre mucho en los métodos draw de las clases y de los objetos que nosotros queremos, ¿no? En la parte donde se dibuja y donde se interactúa con pantalla. Y fíjense también qué interesante, porque la forma que está ordenada y estructurada de alguna manera las herramientas que tenemos para programar, o sea, están orientados a objetos, ¿sí? La forma de que accedemos a las cosas, el lenguaje JavaScript tiene esa estructura. Fíjense que digo var ctx, ¿y a dónde va a buscar esa variable ctx? Al objeto document, que debe tener un método que se llama getElementById, que le paso un parámetro que es un string, en donde le digo cuál es el elemento que quiero, cuál es el ID del elemento que quiero. Eso me va a devolver algo, una instancia, que tiene un método que se llama getContext, al cual le tengo que indicar qué tipo de contexto quiero. O sea, todo eso son indirecciones que estoy yendo a buscar, ¿sí? Alguien las definió, o sea, los creadores del lenguaje seguramente, con cierta estructura, y nosotros accedemos como si estuviéramos accediendo a objetos. Entonces también es importante en ese sentido entender por ahí un poco esto. Y por eso nos parecía importante agarrar y dar como este repaso. Y bueno, después accedo a propiedades, ¿no? De esa variable, ctx.fillStyle. Tengo métodos también, ctx.beginPath. Uno podría decir, bueno, pero no es un objeto, puede ser un récord, un registro, qué sé yo, donde tengo distintas variables. No, porque fíjense que también tiene métodos. O sea, el método beginPath es una función, es un procedimiento que tiene el objeto ctx, que lo que hace es dibujar o indicarle, digamos, a ese objeto que es el contexto, indicarle que se va a comenzar a dibujar un círculo. Para dibujar un círculo hacíamos beginPath, después hacíamos arc, en donde le pasábamos esos parámetros que vemos ahí. Después le decíamos que lo pinte, que lo rellene, porque puede ser únicamente el borde. Y después hacíamos el closePath. Esa era la secuencia en base a la referencia. No estoy diciendo nada nuevo, ni estoy haciendo mi propia versión de círculo, ni nada por el estilo. Así dibujábamos un círculo en pantalla. Tiene una acotación. En todos los lenguajes modernos está el concepto de property, además de variable de clase o compartida entre clases y demás. Entonces el property lo que hace es como darte una interfaz de más alto nivel a lo que es un get y un set. Y ahí podés controlar si, no sé, un property que pueda tener un método get, pero que no pueda tener un método set, o que ese método set sea privado para el uso interno, o que sea público o demás. Pero bueno, sí, como dice Cristian, por ahí se escapa. A lo que lo vamos a usar nosotros, podemos asumir que es una variable pública en la clase o poner un método set y get si queremos controlar qué se puede tocar y qué no.
Es interesante la acotación de Marcos porque eso fue como una vueltita nueva que aparecieron por ahí en los compiladores de nueva generación. De alguna manera antes, imagínense que estaba la variable fillStyle privada, ¿no? O sea, únicamente se podía acceder en el entorno de la clase. Vos como programador propio de la clase podías acceder a ella, pero luego cuando te ponías del lado de crear la instancia, no podías acceder a esa variable, estaba privada. Entonces, por eso, de alguna manera le dabas el acceso con un getter para acceder a ella y un setter para establecerla. Bueno, luego se dio una vueltita más y se dijo, che, hagamos, no sé, algo conocido como propiedades, en donde vos podés acceder y podés establecer de forma directa, y yo puertas para adentro lo manejo con un alias o bueno, como sea. A ver, de vuelta, si quiero dibujar con borde, seguramente el código se va a parecer a lo que estamos viendo en el segundo caso, ¿sí? En donde tengo la variable que establecer, el valor de variable line width, en donde le digo el ancho del grosor de ese borde que estoy dibujando. El tipo de pincel para dibujar esa línea, que en este caso es como si fuera un pincel redondo, no se nota mucho porque obviamente estoy haciendo un borde. Pues el estilo de stroke o el estilo de pincel para indicarle el color de ese borde. De vuelta, la potencia de esto es empezar a levantar todas estas propiedades, stroke style, line cap, line width, y ponerlas en la clase figura, ¿sí? Entonces, cuando yo establezco el tipo de borde, lo establezco, por ejemplo, en el tipo de borde para figura, y tanto los círculos, los cuadrados, etcétera, etcétera, se van a ver todos afectados por lo mismo. Tengo mucho más control, tengo un control más preciso de lo que está sucediendo. Y si quiero que un cuadrado tenga distinto borde que un círculo, bueno, nada, se lo estableceré a esa instancia. Le diré a la variable cuadrado 1, que es una instancia de la clase cuadrado, le diré que su borde es de color rojo, por decir algo o lo que sea, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera, esto lo que nos da es orden y un poco de estructura a nuestro código. Lo deberíamos ver, y si no he fallado en mi explicación, lo deberíamos ver como una potencialidad, digamos, para las cosas que tenemos que programar. En los fillStyle no solo voy a tener un color sólido. De hecho, en el contexto, si buscamos fillStyle context, JavaScript, vamos a encontrar que, por ejemplo, podemos crear gradientes adentro de un shape. Adentro de una figura particular, nosotros podemos agarrar y hacer que se dibuje con un gradiente. No con un gradiente de forma artesanal, y a mano como hicimos la otra vez, ¿sí? Sino que directamente ya le digo al contexto, che, créame un gradiente, yo te voy indicando los colores. En el caso, por ejemplo, que teníamos del práctico 1, los colores eran negro, amarillo y rojo. Bueno, JavaScript y el contexto en particular tiene una forma de hacer gradientes. Le podemos decir al gradiente, agregame un color, agregame otro, agregame otro. Puedo decirle los espacios y cuánto mide cada una de esas cosas de gradiente. Y de alguna manera, digamos, podemos jugar un poco con eso y tenemos esa libertad. Lo cito como ejemplo. Es raro que tengamos que dibujar un gradiente de una figura, de una forma, de un shape. Recuerden que esto va a fillStyle, o sea, todo lo que podamos hacer con figuras. Hay algo parecido para imágenes, o sea, de alguna forma le podemos poner a un shape, a una forma del contexto, le podemos poner una imagen. Tienen ciertos parámetros para decirle, por ejemplo, qué pasa cuando te quedaste sin imagen y la figura sigue. Bueno, que lo repita, estilo lo que hace el wallpaper de Windows cuando ponemos una imagen muy pequeña. No sé si lo han probado alguna vez. Pero bueno, podemos hacer que repita, podemos hacer que repita en X, que repita en Y. En general son métodos que ya ahora están entrando un poco en desuso, más que nada también porque uno termina decorando, digamos, y haciendo su propia clase. O sea, si tenemos que hacer una figura dibujada en pantalla a través de lo que nos provee el contexto, que es shape,
y a ese shape le tengo que poner adentro una imagen, bueno, por ahí muchas veces no va a ser tan cómodo el tema del dibujado. Seguramente hagamos una imagen y ya, o hagamos nuestra propia clase y ahí adentro nosotros en su método Draw dibujemos una imagen a mano, ¿sí? O sea, no vamos a hacer un rec de un fill style o algo, sino que vamos a dibujar una imagen por ahí en la posición de la figura. Eso tiene que ver también con la organización que le queramos dar a nuestra solución. O sea, qué tanto vamos a heredar de las propiedades y funciones que nos da el contexto para dibujar figuras y qué cosas vamos a hacer nosotros. Bueno, entonces así en ese sentido podemos hacer con la misma clase, siguiendo el ejemplo, sería figura y círculo, y con distintas instancias puedo tener un círculo rojo con borde negro, un círculo azul, no sé, un círculo con una imagen de ficha, de lo que sea, ¿sí? Y así, puedo seguir. Todo esto son distintas instancias de la misma clase, la clase círculo. Fíjense que la clase círculo es potente, pero en el sentido gráfico, geométrico, digamos, de la semántica que estamos charlando. Si nosotros imaginamos, por ejemplo, tener que crear una web app en donde voy a tener fichas que el usuario va a tener que mover, y bueno, ahí ya círculo, capaz que no se tiene que llamar círculo. Capaz que aparece la clase ficha. Y que el método draw de ficha circular podríamos decir, para ponernos mejor de acuerdo, el método dibujar de la clase ficha circular, y bueno, sí, se va a parecer un poco al dibujar de la clase círculo que estábamos viendo, ¿no? Pero digo, la semántica seguramente va a ser distinto, porque nuestra figura geométrica círculo no necesitábamos seguramente, qué sé yo, tener un método que sea mover. O quizás sí, pero bueno, si tenemos el método mover, ya tenemos que empezar a pensar en otro tipo de estructura, en otro tipo de clase. Y eso ahí me une un poco con lo que decíamos hoy, la semántica de lo que estamos creando. Cuál es el enfoque y cuál es el sentido que le queremos dar a lo que nosotros estamos creando. Más que nada también, luego cuando veamos esto, seguramente lo dejemos un poquito para la clase que viene. Y cuando veamos eventos también, de nuevo, ¿sí? O sea, tenemos que ser ordenados en ese sentido de la semántica, más que nada porque, bueno, a ver, si estamos representando a una ficha de un videojuego con la clase círculo, y se va a quedar corta. Y si a la clase círculo vos le empezás a agregar cosas que son propias de una clase figura, o ficha, mejor dicho, perdón, nada, va a quedar un engendro. Entonces, en ese sentido, sean ordenados, ¿sí? Los eventos de momento, y aquí vamos a hacer una pausa, lo vamos a dejar un poquitito en el horno esperando a esto. Hoy por hoy nos basta con saber que los eventos son, de alguna manera, mecanismos que permiten crear, establecer una interacción entre los elementos de un documento, de una página web, en general, con las acciones del usuario, ¿sí? Ya sea, el usuario cliqueó el mouse, el usuario está moviendo el mouse. Y no solo con el usuario, podríamos decir con el entorno genérico, porque también hay eventos del sistema. No sé, por ejemplo, la computadora me puede lanzar un evento diciendo que es la hora 16 en punto, ¿sí? Del día miércoles tanto de septiembre. Bueno, hay ese tipo de eventos y los podemos utilizar en nuestras creaciones, en nuestras programaciones. Los dos mecanismos genéricos, por así decirlo, pero para no meternos demasiado hoy, podemos pensar de que puede ser suscripción a eventos, o sea, yo indico que me interesan tal o cual evento y me avisan, y si no, yo soy el que me encargo de agarrar y revisar cada cierto intervalo de tiempo si ese evento sucedió. Le pregunto a un event manager, por ejemplo, si tal o cual evento sucedió. Esa es más o menos la idea general.